Gracias por este mensaje que nos vas a dar. Un beso a todos, que Dios los bendiga. Ya se me salí de aquí. A ver, bueno. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos, mil gracias, Mara, Giuseppe, los amo, los admiro de verdad, son siervos de Dios que son un ejemplo para mí, de verdad, del amor y la pasión que tienen por el Señor. Y bueno, esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes, y digo el privilegio porque compartir la palabra del Señor es un privilegio y es una responsabilidad también. Y como decía Giuseppe, en la Escritura está todos los tesoros escondidos de Dios para nosotros. Entonces es súper importante de verdad escudriñar la palabra, como nos decía Giuseppe, Mara, porque en ella el Señor va a revelar la verdad, su verdad para todos los tiempos, su verdad para el reino y su verdad para nuestras vidas en particular, y el papel y el lugar que nosotros tenemos en ese reino en el que el Señor nos ha dado el privilegio de ser reyes y sacerdotes, como dice su palabra. Esta mañana quisiera orar primeramente para pedir al Espíritu Santo que sea Él quien tome el control, Él quien se mueva, Él quien hable específicamente al corazón de cada uno de nosotros, porque solamente el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y el Señor es el que puede hablar exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos y traer revelación de la Escritura a cada uno. Entonces vamos a poner esto en manos del Señor. Amado Espíritu Santo, bendito seas, te damos tantas gracias por habitar en nuestros corazones, por vivir en nuestras vidas, por estar involucrado en cada circunstancia de nuestra vida, pero sobre todo, como nos dijo nuestro Señor antes de ascender, dijo que nos iba a dejar al Consolador, a su Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, a nuestro Maestro, a nuestro amigo. Te damos gracias, amado Espíritu Santo. Yo rindo este tiempo a ti, rindo mi voz, rindo mis palabras y todo este estudio a ti para que seas tú quien nos traigas revelación de tu palabra, que nos traigas revelación de este tema tan importante, tan trascendente, que impactes nuestro corazón, que impactes nuestro espíritu, para que cada quien tomemos el lugar que nos corresponde en tu reino, Señor, y podamos glorificarte. Tu nombre sea glorificado en toda la tierra, Señor, porque sabemos que aún muchos de los que están aquí van a salir a otros lugares a glorificar tu nombre, a proclamar tu victoria en la cruz. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta mañana, hermanos, esta mañana el tema que el Señor me dio, que el título que tiene nuestra predicación es como hoy, es como en los días de Noé. ¿Y por qué como en los días de Noé? Porque dice la Escritura en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo no sé si todos ustedes han escuchado acerca de la segunda venida de Jesucristo. Yo hace muchos años, cuando todavía no había tenido un encuentro con el Señor, aunque había sido enseñada en catecismo y en principios bíblicos, realmente nunca había escuchado que Jesucristo venía por segunda vez. Cuando yo tengo un encuentro con el Señor, después de que le entrego mi vida al Señor y empiezo a estudiar la palabra de Dios, dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo que el Señor viene por segunda vez? Yo nunca lo había escuchado. No sé si todos ustedes alguna vez han escuchado esto, pero es una verdad tremenda. Y quiero decirles que estas escrituras con respecto a la segunda venida de Jesucristo están mencionadas más de 300 veces en el Nuevo Testamento, en los diferentes libros del Nuevo Testamento, más de 300 veces, y en las cartas de Pablo más de 80 veces está mencionado acerca de la segunda venida de Jesucristo. Tal vez en algunos libros no lo han notado mucho, porque tal vez nada más es un versículo que dice aquí yo vengo pronto, por ejemplo. Pero en todas partes del Nuevo Testamento está mencionada la segunda venida de Jesucristo. Y voy a desglosarles un poquito cómo va a ser esto. Es un tema muy amplio y súper interesante. Les voy a recomendar algunos de los libros del Nuevo Testamento en donde está muy explicado. Hay capítulos completos dedicados a la segunda venida de Jesucristo para que ustedes lo puedan estudiar posteriormente en su casa, porque es un tema tan amplio y que implica tantas cosas. Ahorita, de hecho, es un tiempo en que ya se está predicando en todo el mundo acerca de la segunda venida de Jesucristo como nunca antes se había predicado, ¿ok? Y les voy a dar muchos detalles y algunas escrituras donde nos deja claro que el tiempo ya está muy cercano. Empezando por la declaración que dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que para todos nosotros es obvio.
los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hay cosas que están sucediendo que no podemos creer, no lo pueden creer nuestros ojos cuando las vemos, ¿no? Estamos pasando por tiempos de diferentes aspectos, como menciona la palabra, que lo vamos a leer más adelante en una escritura, pero dice que habrá guerras y rumores de guerras. Estamos viviendo en tiempos de aspectos políticos, que estamos viendo que se están armando guerras, estamos viendo una ebullición entre países, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, China también con la India, China con Pakistán, en Taiwán, en Hong Kong, lo que está sucediendo en Afganistán, lo que está sucediendo en Haití, que ya las guerrillas tomaron el control del país y muchas otras situaciones tremendas. Estamos viendo en Europa, en China, en muchos países, cómo hay inundaciones que han arrasado ciudades, cómo hay volcanes, cómo hay terremotos, cómo hay incendios en todo el mundo. Estamos viendo cosas tremendas, tremendas, hermanos. Y sí, mucha gente puede decir, esto ha sucedido siempre, y siempre ha habido eras glaciales, y siempre ha sucedido esto, y siempre ha habido guerras, etcétera. Pero nosotros tenemos ya muchas otras claves para saber que el tiempo está ya muy, muy cerca de la segunda venida de Jesucristo. Voy a darles algunas escrituras, porque como les digo, es amplísimo el tema, pero escrituras claves para que vean qué es lo que dice la palabra con respecto a la segunda venida de Jesucristo, ¿no? La palabra también dice, independientemente de guerras y rumores de guerras, estamos viendo un sacudimiento en todo el área social, en manifestaciones, en inconformidad, en revueltas. No es cierto que desde que empezó la pandemia hay inconformidades y hay revueltas y hay manifestaciones en diferentes países. Ahorita por lo de la vacuna, antes por lo del racismo, por esto o aquello, pero en todos los países empezó a haber una ebullición de manifestaciones y de rebelarse en contra del gobierno y diferentes causas. Pero finalmente es una inconformidad social, vemos revueltas, vemos una situación económica grave que ya inició, que muchos países no la han hablado abiertamente, pero muchas personas han perdido sus trabajos, muchas empresas han quebrado, muchas personas han quebrado sus negocios, no tienen ahora cómo mantenerse, cómo pagar sus rentas, sus créditos, etcétera. Pero viene una caída económica terrible, que no la hemos visto todavía, pero viene una caída económica terrible. Estamos viendo problemas de salud, pues es obvio, ¿verdad? Nos queda obvio que con esta pandemia ha sido algo tan fuerte, tan pesado para todos nosotros. Yo he tenido un fuerte sentir de que esto que está sucediendo es que el Señor está sacudiendo a la iglesia. El Señor está limpiando a su iglesia. El Señor está purificando a su iglesia. Porque sí vemos en el mundo cosas tremendas, tremendas, y hay una escritura que habla del juicio de las naciones, pero también vemos en la iglesia que estamos pasando por situaciones muy fuertes, muy difíciles, porque el Señor quiere una iglesia limpia. Dice su palabra que tenemos que venir como una iglesia limpia, sin mancha, una iglesia pura, cuando Él venga por nosotros. Y el Señor está purificando aspectos de nuestra vida y al mismo tiempo lo que está haciendo a través de esta circunstancia, que a veces no lo comprendemos, como que nos desesperamos, que no acaba y no acaba y no acaba, es que también el Señor nos está encerrando para que busquemos su presencia, para que pasemos más tiempo con Él, para que seamos investidos de su poder, para que tengamos un conocimiento mucho más profundo de su palabra. Entonces aprovechemos estos tiempos de verdad para tener una búsqueda mucho, mucho más profunda del Señor, y más adelante les voy a dar varias escrituras para que estudien este tema que es súper importante. Primero vamos a empezar a ver cómo eran los días de Noé, ¿no? Porque dice la palabra, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver en Génesis capítulo 6 de los versículos 5 al 8. Dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Quiero que ahorita, mientras leo estas escrituras, por favor mediten lo que está pasando en nuestro tiempo, de acuerdo a, esto está hablando de los tiempos de Noé, esta escritura. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Fíjense qué escritura tan tremenda, ¿no? Y todos hemos escuchado el arca de Noé, muchos tenemos arcas de Noé, sabemos cómo fue la historia y todo esto, pero hay un estudio muy interesante porque fíjese que en el estudio de la palabra muchas veces hay personajes bíblicos, como lo fue Abraham, o como lo fue Isaac, o como lo fue José, y diferentes personajes a través de la historia, y a veces objetos también, como fue el cordero que sacrificó a Abraham, el carnero que sacrificó a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, y el Señor le proveyó el sacrificio, que también era un tipo de Jesucristo. Se llama en estudios bíblicos, era un tipo de Jesucristo, un tipo del Padre, de Dios Padre. En este caso, el arca de Noé es un tipo de Jesucristo y vamos a estudiar paso por paso para que ustedes vean por qué el Señor usó un arca para salvar a solamente fue Noé y su familia y los animales, únicamente porque dice que Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, cuando el hombre estaba destinado a ser destruido, Dios proveyó un lugar de salvación y la única manera de alcanzar esta provisión de Dios fue un arca, que fue la que le dijo a Noé que construyera y le dio detalladamente el tamaño, la forma, la ventana, la puerta, cómo la calafateara, todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, el primer punto es la puerta. Esta arca tenía únicamente una puerta y por esa puerta entraron todos los animales y por esa puerta entraron Noé y sus hijos. Y todo tiene, como les digo, es un tipo de Jesucristo el arca, entonces todo tiene escrituras en el Nuevo Testamento que nos respaldan los diferentes aspectos de nuestro Señor y la salvación que fue por medio de él. El punto número 1 es la puerta. La puerta era la única entrada al arca, la entrada a la salvación, la cual ahora es Cristo para nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros sabemos que nuestro Señor es la única puerta de salvación. Y esto es bien importante y lo vamos a mencionar un poquito más adelante también. ¿Por qué es muy importante? Porque solamente en Él está la salvación de nuestra alma. Solamente en Él está la salvación de nuestra familia. Solamente en Él está la salvación de nuestros amigos. Y en este tiempo que vamos a estudiar esto con respecto a la segunda venida de Jesucristo, tenemos que meditar muchísimo, hermanos, muchísimo, cómo está nuestra vida, cómo están nuestros hijos, cómo están nuestros padres, nuestros hermanos, amigos. ¿Son salvos? ¿Han entregado su vida a Jesucristo? Porque a veces pensamos, ay, que son lindísimas personas, son bellísimas personas, siempre ayudan a todos. No importa que seamos lindísimos, bellísimos, generosísimos, la salvación no es por obras. Dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, que cómo vamos a pagar con obras lo que su Hijo pagó con su propia sangre, derramada en la cruz, con su propia vida en la cruz. Entonces, las obras, dice el Señor que Él espera buenas obras de nosotros, que fuimos creados para buenas obras, pero no son las que nos van a dar la salvación, solo la puerta que es Jesucristo. El punto número 2 sería la ventana. Esta arca solamente tenía una ventana y la ventana daba para arriba, por donde después Noé, ¿se acuerdan que suelta una paloma para ver si ya había un lugar seco? La ventana se encontraba en la parte superior y lo que nos representa en el Nuevo Testamento es la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2, que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, el Señor nos está enseñando porque saben que ahorita es tan fácil tener nuestros ojos puestos en el mundo. Es increíble este tiempo y vamos a verlo también más adelante en otras escrituras que voy a mencionar, cómo el mundo está absorbiendo la mente de todos. ¿Y por qué? Nunca pensamos que todo el mundo fuera afectado, por ejemplo, por una pandemia, y ha sido porque por los medios de comunicación, aviones, etcétera, ya podemos llegar a cualquier lugar en un momentito. Entonces la pandemia fue llevada de un país a otro, por medio ya de tan fácil que es viajar de un lugar a otro. Y todavía peor, todos los medios de comunicación que han sido de bendición, como lo estamos viendo ahorita y lo estamos haciendo ahorita, estamos por medio de Zoom o de YouTube en esta predicación, pero al mismo tiempo han traído una degeneración en la raza humana, han traído una perversión, han traído un daño a la raza humana, porque mucha gente piensa que lo que sale en un video, lo que sale en alguna página, o lo que sale en TikTok, o lo que sale en Facebook, es la verdad. Y los medios de comunicación
tanto las películas como cine, como medios, ¿no? Y diferentes aplicaciones, etcétera, han traído una perversión a la humanidad y ha corrido así, a todas partes, ¿no? Ahorita hay una adicción por los medios, hay una adicción por el celular, hay una adicción por Facebook, hay una adicción por Instagram, todo esto. Y esto ha traído, ha establecido en la gente pensamientos, ha metido pensamientos en la mente de muchas personas, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios? Dice la Escritura que somos transformados por medio del lavamiento de la palabra. Nosotros tenemos que quitar nuestra atención de todo esto, por eso dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar centrados y enfocados en la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo para tener revelación de la palabra, para que nuestra mente sea transformada por el lavamiento porque lava todos nuestros conceptos erróneos, todo lo que vemos, con todo lo que somos bombardeados, y el Señor te dice, no, la verdad es esta, que ya tiene que estar en tu corazón, que ya tienes que tener la palabra guardada en tu mente y en tu corazón. Entonces, esta ventana representaba esto, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra mirada puesta en el cielo, en la palabra, en la verdad que es Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida eterna y Él es la verdad, su palabra es la verdad. El tercer punto era que el arca era el único medio de salvación. Recuerden que los que no entraron al arca, todos murieron en el diluvio. El arca era el único medio. Y ya en nuestro tiempo, equiparándolo con Jesucristo, nuestra salvación está únicamente en Jesucristo, como decíamos, ¿no? Y dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el Señor envió a su Hijo para que podamos ser salvos, no para condenarnos. El Señor nunca, no es cierto que la palabra de Dios dice que si pecamos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de su Padre y que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él mandó a su Hijo a que seamos salvos por Él. Él es nuestra arca en este tiempo. El cuarto punto es que el mundo fue juzgado. Todo el mundo fue juzgado en los tiempos de Noé, en Génesis 6:7. Y en este tiempo actual, con la venida de Jesucristo, dice que el mundo también será juzgado. Y les voy a leer Mateo capítulo 25 del 31 al 32. Dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces va a haber un juicio, el mundo va a ser juzgado, pero dice que el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Nosotros somos ovejas, nosotros fuimos salvos por el Señor y somos el rebaño del Señor. Él es nuestro pastor. El punto número 5 es, fíjense, este punto yo nunca me había percatado de esto en el Antiguo Testamento al leer la historia de Noé. El punto número 5 dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. En Génesis 7:16 dice que después de que entran Noé y sus hijos, dice, y Jehová cerró la puerta. Yo nunca me había percatado que él había cerrado. No, uno piensa que Noé cerró la puerta, pero está hablando espiritualmente. Dice, Jehová cerró la puerta. No pudo entrar nadie más después de Noé y de su familia. Y en Nuevo Testamento nos habla de que la puerta se cerrará. También voy a leerles de Mateo capítulo 25, de los principales libros donde viene la segunda venida de Jesucristo, que ahorita les voy a mencionar otros, las principales cartas, perdón, del Nuevo Testamento son cartas. De las principales cartas del Nuevo Testamento donde viene acerca de la segunda venida de Jesucristo es Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 13, primera y segunda carta a Tesalonicenses. Son de los principales, aunque también vienen en Apocalipsis y en muchas otras cartas, ¿no? Pero esto viene completo casi todo el capítulo acerca de la segunda venida de Jesucristo. Entonces aquí vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos 6 al 10. Habla de las vírgenes sensatas e insensatas. Empieza el capítulo hablando de que había unas vírgenes sensatas y otras insensatas que tenían lámparas con aceite y que de repente oyeron que ya venía el esposo por ellas.
y que cuando ya venía el esposo, las vírgenes insensatas se dieron cuenta que sus lámparas no tenían aceite, no tenían luz, porque casi se les había terminado el aceite, y ellas les piden a las vírgenes sensatas que les den de su aceite. Y ellas les dicen, no, porque si les damos no van a tener ni ustedes ni nosotros, mejor vayan y compren de los que venden el aceite. Y dice que cuando ellas regresaron, ya habían entrado a las bodas, que son las bodas del Cordero, que es donde vamos a entrar, dice la palabra de Dios, la iglesia, a las bodas del Cordero, y aquellas, la puerta fue cerrada y ya no pudieron entrar. Entonces, este aceite de las lámparas representa la llenura del Espíritu, es la unción, es la llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿qué habla cuando habla de vírgenes? Vírgenes es la iglesia, nos está hablando de la iglesia, pero dentro de la iglesia hay gente que está llena del Espíritu, que busca al Señor, que tiene una relación con el Señor, y hay vírgenes insensatas que son gente que es parte de la iglesia o que de repente van a una iglesia, pero que no tienen una relación con el Señor, que no tienen temor de Dios, que han perdido el temor de Dios. Entonces, esto es bien importante para la iglesia. Dice esta escritura en Mateo 25, versículos 6 al 10. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así como lo vimos en el arca de Noé, que dice que Jehová cerró la puerta, en la venida de Jesucristo dice que van a entrar las vírgenes sensatas, o sea, los hijos de Dios que están encendidos en el Espíritu, que aman al Señor, que tienen pasión por el Señor, que conocen su palabra, que han permanecido en camino de rectitud, porque estamos viviendo tiempos, hermanos, que aún muchísimos de las iglesias se van a perder. La palabra habla de que en los últimos tiempos va a haber una apostasía, y la apostasía es gente que ha recibido a Cristo, que son hijos de Dios, pero que abandonan la fe. Y ya lo vemos pasar. Muchas veces gente que se ha salido de las iglesias, lo primero que hace es sube un video a YouTube hablando mal de la iglesia de donde se salió y diciendo miles de cosas de esa iglesia, y eso lo oyen muchísimas personas. Entonces, no nada más esa persona se aparta de la fe, sino que además está haciendo un tropiezo a cientos o miles que ven esos videos, ¿no? Incluso muchos pastores en las iglesias, y lo vamos a ver ahorita, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros vemos en los medios, porque no todo lo que ves en YouTube o no todo lo que ves en los medios es verdad. Ahorita hay muchas iglesias que se están apartando del camino de Dios, iglesias enormes. En Estados Unidos hay una iglesia que creo que son 36,000, pero está enorme la iglesia porque les dicen que pueden tener todo lo que quieran, que pueden ser ricos y no va a pasar nada si no le dan nada a nadie, que el que es salvo nunca pierde la salvación. O sea, le están hablando de cuestiones que es como, sí puedes ser hijo de Dios, pero puedes hacer lo que quieras, no te vas a perder, no te vas a perder. De hecho, es lo que dice ese pastor, no te vas a perder, no te vas a condenar, porque ya eres salvo, o sea, nadie te puede quitar la salvación, o sea, aunque peques, aunque te apartes, ¿no? Entonces, pues claro que muchísima gente va porque es como que estoy salvo, pero puedo hacer lo que quiera. Y hay muchas iglesias que se están desviando de la verdad. Por eso es muy importante, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, nosotros podemos desviarnos del camino de Dios si no conocemos la palabra. Y si mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque muchas iglesias cuando puede empezar una desviación con una rendijita, ¿no? Yo así le explico a mis discípulos, le digo, es una rendijita. Tú abres, por ejemplo, tienes prendido un cuarto y tú abres tantitito tu puerta y al principio se ve una rendijita, pero esa rendijita, mientras más avanza, tú vas viendo que se va haciendo un triángulo mucho más grande y eso pasa en una desviación. Se empieza a desviar un pastor, se empieza a desviar una iglesia, al principio puede ser algo muy pequeñito, pero cada vez va a ser más grande porque en una desviación pues el diablo va a tomar ocasión, ¿verdad? Entonces cada vez va a ser más grande, más grande, más grande y te puedes acabar perdiendo. Entonces tú cuando conoces la palabra de Dios, si tú escuchas algo que no es correcto en una iglesia, en una predicación que veas en YouTube, en donde sea, tú vas a poder discernir, eso no está bien. O eso que hacen en esa iglesia no me gusta. Siento que eso no le da honra a Dios. Entonces es muy importante que tú tengas firmeza en la palabra de Dios. Después el otro punto es que el arca flota cuando llega el juicio. O sea, cuando antes de empezar el diluvio, el arca estaba en tierra, ¿no?
de hecho todos se burlaban de Noé, porque en ese entonces no había lluvias como las hay ahora, había como una humedad en la tierra, ¿no? Pero resulta que empieza a llover, a llover, a llover, a llover, y cuando ya las aguas empiezan a cubrir la tierra, el arca empieza a flotar, y después recordamos que flota durante varios meses el arca, no había nada más que agua. Y en el caso nuestro, en el caso del Nuevo Testamento, la iglesia es arrebatada por Cristo. El Señor va a levantar a la iglesia. Dice que vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículos 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe. El día y la hora en que venga Jesucristo. Eso es bien importante. Porque hay gente que trata de decir, no, va a ser en septiembre por esto y va a ser en el año 2000, quién sabe qué, por esto. Dice la palabra de Dios que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas veces pensamos que las cosas van a ser tan terribles, que vamos a estar casi perseguidos y escondidos en una cueva y entonces ahí va a venir el Señor. Pero fíjense lo que dice aquí. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces la gente a lo mejor, y de hecho hay otra escritura que dice que la gente se desvía porque dice, bueno, mi Señor tarda en venir. Entonces empiezan a aflojar, ¿no?, en sus principios espirituales y empiezan a pecar, ¿no? Dice que entonces empiezan a beber con los bebedores y los comilones y todo, y se descuidan su salvación. Pero la palabra de Dios dice que será un día normal. De hecho dice, habrá dos en un campo, uno será tomado y otro será dejado. Habrá dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado, ¿no? Entonces quiere decir que aún dentro de un matrimonio o aún dentro de una familia o gente que trabaja junta, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Y el tema a tratar de ahorita es la segunda venida de Jesucristo, como hemos estado viendo. Les expliqué todo lo del arca por todo lo que simboliza el arca y el tipo que habla, el tipo que es Jesucristo. El arca es un tipo de Jesucristo, ¿no? Porque todo lo que sucedió en Antiguo Testamento es una sombra, es un tipo de lo que se iba a cumplir en Jesucristo ya, con su venida, con su muerte y todo lo que se iba a cumplir en el reino ya con la venida de Jesucristo. A esta aparición del Señor, esta segunda venida del Señor, se le llama el arrebatamiento o la parusía, que en griego quiere decir aparición o llegada. Como les decía, es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. La segunda venida de Jesucristo no es una metáfora, no es una parábola, es un regreso literal del Señor. Y es un regreso que va a ser de diferentes maneras. Número uno, va a ser un regreso personal, que eso es algo que a mí me fascinó, porque a veces nos cuesta trabajo ubicarnos en la relación tan personal que Dios tiene con nosotros. A veces sentimos que somos hijos de Dios todos, ¿no? Y que Dios nos cuida a todos, pero de verdad parece tan sencillo de comprender, pero el hecho de que tú comprendas que Él tiene una relación muy personal contigo, tan personal que su espíritu habita dentro de ti, Él conoce tus pensamientos, dice que no cae un cabello de tu cabeza sin que Él lo sepa, ¿no? Sin que Él lo determine. O sea, Dios conoce cada uno de tus pensamientos. Ahorita nos está escuchando. El Señor está aquí, está ahí con ustedes también, ¿no? Conoce todo, todo absolutamente. Y asimismo su llegada, la segunda venida, a veces nos imaginamos, porque la palabra dice que vendrá en gloria con todos sus ángeles y todo, y que vamos a ser arrebatados con Él. Y a veces pensamos como que, bueno, pues ahí vamos la multitud de gente que somos hijos de Dios, vamos a subir, ¿no? Es tan personal que hay una escritura que a mí me fascina y ahorita se las voy a decir. Dice la escritura, vendré y os tomaré a mí mismo. Parece como que hay un error gramatical ahí porque dice, vendré y los tomaré o os tomaré a mí mismo. Como que dices, ¿qué es esto? ¿No? Yo la primera vez que noté eso dije, ¿qué es esto? ¿Saben por qué dice vendré y los tomaré a mí mismo? Porque el Señor va a venir por aquellos que tienen su espíritu en ellos. O sea, si tú tienes el espíritu de Dios en ti, dice, yo voy a venir, te voy a tomar porque veo mi espíritu en ti. Estás sellado con el Espíritu Santo. Por eso muchas veces que la gente se preocupa que si van a tener la marca de la bestia, esto y lo otro, eso no va a ser como que no te vas a dar cuenta. Nosotros ya fuimos sellados, nosotros ya estamos sellados con el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados con las arras de nuestra redención, que es el Espíritu Santo.
Entonces el Señor va a venir y se va a tomar a sí mismo, se va a tomarte a ti porque Él habita en ti. Es personal. El segundo punto es que la segunda venida de Cristo va a ser literal y visible. O sea, como yo les decía, no es una metáfora, no es un símbolo, es literal como va a venir. Dice, en la ascensión, esta escritura me encantó, porque en la ascensión de Jesús, todos los que estaban presentes tenían los ojos puestos en el cielo. Y se les aparecen dos ángeles y les dicen, ¿por qué están mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Porque dice que todos los que estaban ahí, que habla la palabra que eran como 500 que estaban ahí cuando Jesús asciende de nuevo, después de la resurrección, que pasa un tiempo con ellos, cuando ya es la ascensión de Jesús, dice que había como 500 personas ahí, hijos de Dios, siervos de Dios, ahí en la ascensión que lo presenciaron. Y ellos estaban viendo y literalmente el Señor ascendió, dice que cuando estaba perdiéndose en las nubes, ellos estaban ahí parados y es cuando se les aparecen los ángeles y les dicen, así como lo vieron irse, así lo van a ver volver. O sea, el Señor lo vamos a ver todos. Hay otra escritura que dice que va a ser como un relámpago, que como alcanzas a ver la luz desde un lado hasta el otro, todo el mundo lo va a ver. No va a ser que, ay, pues yo estaba en el garage y no lo vi. No, no sé cómo le va a hacer el Señor, aunque estés en el garage, aunque estés en el sótano, aunque estés en la oficina, tú vas a ver el regreso del Señor, porque va a ser glorioso y en todo el planeta se va a ver, en todo el planeta se va a ver. Además, estaba escuchando una enseñanza de un pastor que me encantó, porque dice que antes de esto la luna no va a brillar y el sol se va a oscurecer y no va a haber luz en la venida del Señor. Pero también saben que decía este pastor que me encantó, que la luz del Señor es tan imponente porque la palabra de Dios dice que en el cielo su gloria lo va a llenar todo, su luz lo va a llenar, que no habrá necesidad de luz porque su luz y su gloria lo va a llenar todo. Y este pastor decía, es que en la segunda venida de Jesucristo la luz del Señor va a ser tan gloriosa que va a opacar la luz del sol y de la luna. Entonces todos lo vamos a ver regresar y de verdad que bueno, va a ser un momento inolvidable. Muchísima gente lo ha anhelado toda su vida. Yo quiero ver el regreso de Jesucristo. Yo espero estar vivo para ver el regreso de Jesucristo. Y otra cosa hermosa que les digo para esperanza de muchos de ustedes, que habla en las cartas de Tesalonicenses, dice que aquellos que han perdido seres queridos, seres amados, que no se entristezcan, porque cuando el Señor vuelva, Él va a traer a aquellos que han muerto en Cristo, ellos van a resucitar y van a venir juntamente con el Señor y los vamos a ver venir juntamente con el Señor. Este regreso va a ser glorioso. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, que es lo que les decía, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre en el Señor. Y hay una escritura, ¿cómo no me hace tiempo ya casi? Hay una escritura que les quiero leer en Mateo 24, del 46 al 47. ¿Por qué les quiero leer esta escritura? Bueno, como les decía primeramente, este tema es amplísimo, ¿ok? Habla de muchos sucesos que van a ocurrir. Siempre he oído decir que nuestra brújula de los últimos tiempos y la segunda venida de Jesucristo es el pueblo de Israel. Muchos sucesos, muchas cosas han sucedido ahí, como cuando se creó el Estado de Israel en 1940 y tantos, y otras cosas que están sucediendo en el pueblo de Israel, que el pueblo judío ya tiene preparado para construir el tercer templo, que ya tienen todo listo para poder construir el tercer templo y todo, porque hay muchas cosas que son proféticas antes de la segunda venida de Jesucristo, pero están ya por suceder. Hay alianzas entre naciones árabes y todo esto que están dándose, que también son proféticas. Estudiosos bíblicos saben que ya se está armando una cuestión política ahí para apoyar a Israel y otros para atacar a Israel, porque es el pueblo de Dios finalmente y ahí hay un cumplimiento de muchas cosas. Habla del anticristo, habla de la apostasía. Entonces este tema es muy, muy, muy amplio. Yo les recomiendo de verdad que lo estudien. Quien quiera les puedo dar algunas escrituras o podemos mandarlos a los grupos de este tema en particular. Muy interesante, hermanos. Tengan hambre y sed de conocer de la palabra, porque si no nos perdemos de tantas cosas de verdad. Pero algo muy importante, cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo, arrepentíos y entrad al reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesucristo vino,
Él instituyó el reino en la tierra y Él, antes de irse, nos dejó como encargados, como responsables de este reino. Jesucristo está reinando actualmente a través de su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Pero Él reina, ¿por qué? Porque nos dio su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos dio poder. Y el Señor dijo en Mateo 28, Mateo 28 del 18 en adelante, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús antes de irse. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor está con nosotros todavía, pero Él dijo, esto es lo que quiero que hagan. Vayan, enseñen, bauticen. Entonces, nuestro trabajo es muy importante porque nuestro trabajo es lo que el Señor nos dejó encargados en el reino. Dijo que éramos reyes, o sea, con autoridad en su nombre, que éramos sacerdotes para su reino, o sea, en todas las cuestiones espirituales, porque también nosotros tenemos dominio sobre cuestiones espirituales demoníacas, tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús para las peleas espirituales, para las batallas espirituales. Pero Él lo que nos encomendó, ve y enseña, háblales de la salvación así como yo te enseñé a ti. Y quiero decirles una escritura que tengo aquí, que no la tengo ahí en mi mensaje, pero que es muy importante para mencionarla ahorita. Fíjense lo que el Señor nos dijo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Sí la tengo, aquí está. Es que es muy importante esto antes de concluir este mensaje. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. O sea, fíjense lo que dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa? ¿No? Es el reino que nos dio, es tu grupo, es tu discípulo, es tu vecino, es tu familiar, es tu hermano, es tu hijo, quien puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto te digo que sobre todos sus bienes te pondrá. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. No seamos ligeros en nuestra relación con Dios, no seamos ligeros en la responsabilidad que el Señor nos ha dado, porque como yo les decía, Él es el Rey, sigue siendo el Rey, siempre será el Rey de este reino, Rey de reyes y Señor de señores, dice la palabra, que su Padre lo hizo Rey de reyes y Señor de señores, y es la cabeza de la iglesia. Pero tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres esa persona que el Señor dejó aquí para proclamar el Evangelio. Y una de las escrituras que habla, que ya son claves para la segunda venida de Jesucristo, es que dice que el Evangelio será predicado hasta los últimos rincones de la tierra. Y quiero decirles que el Evangelio ya fue predicado hasta los últimos rincones de la tierra, porque el país donde tú vayas, vas a encontrar iglesias cristianas, vas a encontrar misioneros, muchos misioneros americanos. De verdad, es un pueblo que ha dado tantos misioneros al mundo. Yo tuve la oportunidad de ir a África y miren, cada kilómetro había en Kenia, cada kilómetro había una iglesia cristiana y en Uganda, pero también en Vietnam, también en Camboya hay casas para niñas que están rescatando de tráfico sexual y todo esto. O sea, en todas partes hay misioneros cristianos, hay todas partes del mundo. Y esto es una escritura muy importante antes de la segunda venida del Señor. Y esa gente ha dejado su vida, ha sacrificado todo, han muerto mártires, han pasado cosas tremendas, y tú y yo estamos en nuestra casa. ¿Y qué hemos hecho para el Señor? ¿A quién le hemos predicado? ¿A quién hemos discipulado? ¿Qué sacrificio hemos hecho por el Señor? ¿No? El Señor dio su vida por ti. Entonces es muy importante, de verdad. ¿Qué has hecho por el Señor? Piénsalo, óralo. Dile, Señor, he aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hermanos, tus amigos? ¿Son salvos? ¿Ellos conocen del Señor? Porque recuerda que el día que el Señor venga, ya no va a haber para atrás. Ya no nos vamos a poder arrepentir de la gente que no le predicamos la palabra. Va a ser el tiempo que se van a cerrar las puertas y los que no entren, pues ya se van a quedar afuera. ¿Estás tú listo para que el Señor venga por ti? ¿Estás tú listo para que te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré?
¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si yo te dijera, pon una canasta enfrente y llénala de los frutos que has tenido, ¿qué pondrías en esa canasta? ¿Cómo está tu vida? Piensa esto y medítalo delante del Señor. Y ponte a cuentas con el Señor. Estudia la palabra, medita la palabra. Dile, Señor, yo quiero más de ti. Amado Espíritu Santo, quiero más revelación de ti, dame hambre. Si no la tienes, yo muchas veces oro así de verdad, digo, dame más hambre de ti, Señor. Yo quiero más hambre de ti, yo quiero tener pasión por ti, yo quiero tener fuego por ti, Señor. Dame más hambre. Y el Señor te la va a dar. Pero no menospreciemos la muerte de nuestro Señor. Gracias, hermanos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo que nos diste juntos. Te damos gracias porque estamos en un país donde podemos tener una Biblia, 2 Biblias, 10 Biblias, por donde podemos reunirnos libremente, donde podemos en un medio así predicar la palabra, donde no nos están persiguiendo, donde no tenemos que ser una iglesia escondida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque esa es la verdad y tenemos acceso a tu verdad. Tú eres el camino, eres la verdad y es la vida. Háblanos. Amado Espíritu Santo, lo que en esta mañana hables al corazón de cada uno de mis hermanos y enciendas tu fuego en sus corazones para que nos podamos levantar como tu pueblo y como tu ejército a glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Hermanos, quiero preguntar si hay alguien que viene por primera vez. Si hay alguien que viene por primera vez, aquí se van a poner en contacto con ustedes para que ustedes les den sus datos y podamos ponernos en contacto con ustedes, su teléfono o su nombre. Ahí les van a pedir algunos datos para que se pongan en contacto con nosotros y podamos ayudarles nosotros, podamos enseñarles la palabra, podamos estar juntos como hijos de Dios. Quiero hacer una oración para aquellos que están aquí por primera vez y que no le han entregado su vida a Jesucristo. Si tú estás aquí por primera vez, nunca has hecho esta oración para entregarle tu vida a Jesucristo, te voy a acompañar a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias porque tú en la cruz diste tu vida por mí. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te entrego mi vida. Quiero que seas mi Señor. Señor, ven a vivir en mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador, Señor. Te doy gracias porque tú pagaste en la cruz por mí, Señor. Te amo. Bendito seas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. A todos, hermanos, hemos terminado casi a tiempo. Les doy gracias a todos los que se reunieron en este día y pues echémosle ganas porque nuestro Señor viene pronto. Bye, bye, bye. Bueno, acá los estoy viendo abajo. Abran sus micros. Abran sus micros para que nos saluden. Gracias, Marcela. Gran mensaje. Un beso a todos. Que Dios los bendiga. Felicidades, Marce. Gracias, Marce. Gracias, gracias. Marce. Bendiciones a Buen día, todos. gracias. Giuseppe, Mara.